En esta ocasión usted va a trabajar o responder a esta pregunta en el cuaderno del curso. Observe y analice estas 6 imágenes y qué tienen en común estas 6 imágenes. Entonces, si para usted tiene varias cosas en común, entonces responda a esta pregunta, ¿no? ¿Qué le da a entender estas imágenes en forma general? No necesariamente de uno en uno, sino en forma general, estas 6 imágenes que le dan a entender. Escriba su respuesta en su cuaderno. Como segunda pregunta, ¿qué consecuencias en tu salud, ¿no?, te trajo esta pandemia? Una consecuencia, en este caso, puede ser un derivado o una situación forzada que lógicamente escapa de nuestras manos, de nuestro control, y que ha sido causado en este caso por la pandemia. Entonces, escriba, si es posible, una lista de consecuencias que le ha causado a su salud, en este caso particularmente a su salud, con respecto a este tema de la pandemia. Recuerde que esta consecuencia a su salud puede ser una consecuencia física o puede ser una consecuencia mental también, ¿no? Entonces escriba esta respuesta y de esta también en su cuaderno del curso. En diferentes situaciones importantes, por ejemplo, el día del cumpleaños, generalmente uno está bastante feliz y esa es una de las emociones, feliz, bastante felicidad, ¿no?, por los regalos, por el día especial, ¿no? Son situaciones muy importantes. Como también, por ejemplo, esta situación actual de la pandemia, del COVID, algunos hemos tenido varios momentos malos, por lo tanto nuestra emoción no va a ser igual, ¿no?, lógicamente, que al celebrar un cumpleaños. Entonces, las emociones, como dice acá, son reacciones que comprenden varios tipos de respuestas ante situaciones importantes que le vaya a suceder, ya sea bueno, de alegría, o malo, de tristeza. Cuando uno no está seguro de lo que vaya a suceder en cierta situación, entonces uno se siente bastante nervioso, preocupado por el resultado que vaya a obtener, ¿no? Por ejemplo, eh, el resultado de un examen, ¿no?, del examen de un curso. Entonces, si no estás seguro o muy seguro de las respuestas que ha dado, entonces va a sentir cierta emoción o de preocupación, de ansiedad en este caso, con respecto al resultado que vaya a obtener, ¿cierto? O con respecto también a este tema de la pandemia, si tiene algunos síntomas, uno ya cree que está, ¿no?, infectado, está contagiado con este virus, y al pretender hacerse la prueba no siente o pensar nada más que ya tiene este virus, siente preocupación, ¿no?, o ansiedad por saber si es o no es, si está o no está contagiado. Entonces, a partir de las pruebas diferentes que se haga, podrá saber con certeza si está contagiado o no. Pero previo a eso, la sensación que uno tiene, ¿no?, lógicamente es de alarma, es de preocupación, es decir, es de ansiedad. En el caso de la adolescencia, en la situación que se presentan ustedes, ¿no?, han experimentado o estamos experimentando o hemos experimentado cambios en nuestro cuerpo, lógicamente, el crecimiento o el ensanchamiento, y también con respecto al cambio en el cerebro, en este caso en el pensamiento o en el modo de actuar. Y a veces sucede que este cambio no es a la primera fácil de controlar, ya sea este cambio físico de mayor estatura o mayor tamaño, ¿no? Entonces es difícil de controlar, o mayor fuerza, es difícil de controlar a la primera. Por lo tanto, vamos a cometer algunos errores. Lo mismo sucede con respecto al pensamiento o la acción. Algunas veces reaccionan o reaccionamos de manera temperamental, sin darnos cuenta de que esta acción
puede traer alguna consecuencia, ¿no? Entonces, este desequilibrio se da normalmente por la adaptación del cuerpo y la mente a este cambio o a este desarrollo que experimenta en la adolescencia. Eso es normal, solo que hay que darse cuenta de qué posibles efectos o dificultades podría traer estas acciones. Y lo más recomendable para poder solucionar o dar solución a estos problemas ocasionados, se sugiere la conversación o el diálogo con personas experimentadas, ¿no? Pueden ser especialistas, ¿no?, con respecto a este tema, o alguna persona mayor de confianza, ¿no?, de mucha confianza, al cual el adolescente le pueda confiar lo que le está sucediendo y está seguro de que esa persona, bastante confiable, le va a saber aconsejar y mejorar con respecto a esas actitudes o a esos comportamientos. Es por eso también que la ayuda de los amigos a esa edad no se sugiere que no es muy recomendable, ya que ambos necesitan del apoyo de una persona ya con experiencia o formación profesional con respecto a ese tema. Es necesario el fundamento científico o experimental para poder dar solución a esta clase de conflictos con respecto a la conducta y a la acción. Con respecto a qué es lo que mide el PHQ. El PHQ 9, como dice acá, es una medida de autoinforme de 9 ítems, 9 puntos, 9 indicadores, que evalúa la presencia de síntomas depresivos en las personas, ¿no?, basados en los criterios del DSM-4. ¿Qué significa el DSM-4? Significa que está en inglés y significa el manual diagnóstico y estadístico, ¿no?, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales para un episodio depresivo, ya sea mayor. Entonces se refiere en este caso a los síntomas experimentados por pacientes en las 2 semanas previas a alguna entrevista que vaya a tener, ¿no?, con algún especialista. Pero, ¿qué significa el PHQ? ¿No? En la escala de depresión, como dice acá, de las 9 preguntas, aquí está qué quiere decir PHQ, ¿no? Patents, en este caso, Health Questionnaire, PHQ, de la corporación farmacéutica Pfizer, ¿no? Los resultados del PHQ se pueden usar para hacer el diagnóstico de la depresión de acuerdo a los criterios de DSM, como le decía, se refiere al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y demora menos de 3 minutos en completarse. Es un cuadro donde se marca de acuerdo a la lectura racional y a la respuesta confiable que cada uno ha experimentado en su vida, ¿no? Esta sería la tercera pregunta que usted va a responder, ¿no?, en el cuaderno del curso. ¿Cuál cree usted que son las señales y los síntomas de la depresión y la ansiedad? Entonces, ¿cuál cree usted? Entonces, escriba en su cuaderno cuál cree usted que son las señales y los síntomas de la depresión y la ansiedad. Aunque esto ya se ha explicado hace un momento, ¿no?, con algunos ejemplos pequeños, pero sería bueno que lo relacione con su vida presente, ¿no?, con lo que está experimentando. Una vez dado respuesta a las 3 preguntas antes mencionadas y explicadas, finalmente usted va a hacer este cuadro, a copiar este cuadro en el cuaderno y a responder, a leer conscientemente, racionalmente y analizando su propia situación, su propia realidad. Uno no sabe qué es lo que le ha sucedido al compañero o al otro. Así que, de acuerdo a su situación personal, analice bien cada uno de estos puntos, de estos ítems, y responda ya sea que nunca ha sucedido o
ha sucedido varios días o más de la mitad de los días. Entonces casi todos los días, ¿no? Entonces si nunca ha sucedido, marque acá. Si ha sucedido varios días, marque acá. Si ha sucedido más de la mitad de los días, y si ha sucedido casi todos los días. ¿Okay? Entonces, léalo y analice esta situación. Por ejemplo, si tiene poco interés en hacer las cosas y usted se ha dado cuenta que hasta el momento, ¿no?, de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo, muchas situaciones que se involucran, tiene poco interés en hacer las cosas, ya sea las tareas, el trabajo, o incluso levantarse o hacer las cosas de la casa o alguna otra actividad que tiene que hacer. Entonces, pero siente que no tiene interés o no le interesa hacer eso, ¿no? Pero lo tiene que hacer. Entonces, si siente eso, lógicamente, o si nunca ha sentido eso, no ha cambiado nada su forma de ser, entonces, es decir, está bastante interesado. Entonces, nunca, ¿no? Nunca ha ocurrido de que tiene poco interés en hacer las cosas. Pero si ha sentido que varios días, o sea, puede ser, no necesariamente día tras día, sino que varios días, se ha dado cuenta que varios días ha sentido de que tiene poco interés y otros días no ha sentido, se ha sentido pilas. Entonces, marque acá si ha sentido que tiene poco interés en hacer las cosas varios días, ¿no? Varios días. Pueden ser 20 días, 5 días, 8 días. ¿No? O si tiene poco interés en hacer las cosas más de la mitad de los días. Se refiere a que si usted hasta este tiempo, ¿no?, que han pasado ya bastante tiempo, ¿no?, de esta situación de la pandemia, ya casi más de un año, entonces se ha dado cuenta que más de la mitad de todo ese tiempo, por eso dice acá más de la mitad de los días, es decir, si han pasado ya más de 365 días, entonces más de esos días, más de la mitad, ¿no?, se ha sentido así, entonces marque acá. O si desde que ha empezado la situación de la pandemia se siente así desinteresado por hacer las cosas todos los días, entonces marque acá, ¿no? Por ejemplo así. Para concluir, entonces escriba en su cuaderno, copie en su cuaderno la respuesta a esta pregunta, como le hacía al inicio, la respuesta a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta también, y completar este cuadro sinceramente, conscientemente. Entonces, esos 4 puntos usted los debe copiar en el cuaderno y enviarlo al docente, ¿no?, al WhatsApp del docente en este caso. No se olvide de escribir su nombre completo, grado y sección en cada una de las páginas que vaya a utilizar para hacer esta actividad.